o no lo digas tú. Tiempos de restauración. Amados hermanos y amigos, buen día. Dios bendiga sus vidas. Dios bendiga las vidas de todos nuestros hermanos que están con nosotros en este hermoso día, en este hermoso tiempo, tiempos de restauración, este programa. Estamos aquí en Cielo 104.7 FM y estamos saliendo también a través de Facebook por nuestra cuenta Pastora Loida Tejera en Facebook y también por YouTube. Búsquelo ahí, Pastora Loida Tejera por YouTube y a través de nuestras redes sociales, Facebook, y usted va a recibir un programa muy especial. Hoy quiero hablar una palabra muy linda. La mayoría de todos nosotros, pienso que la mayoría de la iglesia cristiana ya estamos en ayuno. Yo sé que la mayoría de nosotros, usted que me está escuchando, estás ya en el ayuno. La mayoría entramos al ayuno el primer día del año, el segundo, algunos la segunda semana, cuando sea, pero la mayoría estamos ya en este tiempo de ayuno y de oración, sobre todo buscando lo que el Señor quiere poner en nosotros en este día y tratando, ¿verdad?, de buscar a Dios y ponerlo a Él en primer lugar en nuestras vidas. Así que en este día, parte de lo que quiero hacer es hablar sobre el secreto de la oración. ¿Cuántos de los que están ahí ya están en ayuno? Quiero saludar a algunas personas, quiero ver cómo están ustedes, cómo les entró el año en oración y en ayuno, y cuánto están en ayuno. Estoy haciendo a propósito unos cortes, ¿verdad?, informando los días de ayuno, qué tenemos que hacer, cómo ayunar y sobre todo motivando al pueblo a orar. Ahora, en este día estoy comenzando un seminario sobre el secreto de la oración. El secreto de la oración. Y quiero que usted tome mucha atención porque lo que voy a hablar sobre la oración tal vez para algunos no sea lo normal. Y quiero antes de eso saludar desde Oklahoma, desde los Países Bajos, wow, bien lejos, ¿verdad? Por ahí hace mucho frío. Tulsa, Oklahoma. Quiero saludar a Marilyn, que está aquí, y quiero saludar también a Sabana de la Mar. Qué bendición, qué bueno saludarte, Sabana de la Mar. A México, a España y a diferentes personas en diferentes lugares. Qué bueno que están con nosotros. Les voy a pedir hoy que comparta lo más que pueda el programa. Compártale y dígale a otro, porque lo que el Señor ha puesto en mi corazón es muy importante y el tema de lo que Dios ha puesto es secretos o el secreto. Quiero hablar una palabra, por ejemplo, los enigmas, el misterio de la oración, y usted me dirá, ¿qué cosa tan rara? Bueno, pues por eso usted necesita escuchar este espacio. Así que Dios bendiga sus vidas y vamos a hablar de inmediato sobre el secreto de la oración, los enigmas, el misterio de la oración. Lo primero que quiero es resaltar que dice la palabra, saludos Puerto Rico. La palabra dice, si se humillare mi pueblo sobre cual mi nombre es invocado y orare y me buscare y se arrepintiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra, perdonaré sus pecados. La pregunta es, ¿por qué Dios no sana la tierra? ¿Por qué Dios no perdona el pecado? ¿Por qué Dios no hace eso? Sino que primeramente pone el prerequisito de que si el pueblo se humilla y ora, entonces Él hace. Así que quiero comenzar este planteamiento diciéndote lo siguiente. Ninguna relación en la vida tiene posibilidad de avance. Ninguna relación tiene posibilidad de que crezca a menos que haya entre esas personas. Tiene que haber primeramente una comunión y una intimidad y una relación de información permanente. Vuelvo a repetir eso. Y si usted me está viendo, escríbalo por favor. Usted que está en YouTube, usted que está en Facebook, usted que está escuchando en la radio, quiero que usted tome nota, por favor. Ninguna relación o toda relación de dos o más personas siempre puede darse buena, crecerá siempre y cuando esa relación tenga un nivel alto de comunión y de intimidad y de comunicación.
las relaciones que tienen un alto nivel de comunicación, un alto nivel de comunión, un alto nivel de relación, son las únicas que pueden crecer y que están destinadas a que puedan desarrollarse y a dar lo mejor de sí mismo. Nosotros como cristianos estamos en una relación con el Padre, pero al mismo tiempo relaciones que somos hijos. Sin embargo, a pesar de tener una excelente relación, que es que somos hijos de Dios, también necesitamos tener una comunión. Atención, para los que me están escribiendo, escríbamelo ahí por favor. Comunión y relación no es lo mismo. Comunión y relación no es lo mismo. Usted puede estar casado con una persona y esa persona vive en su casa o vive en Estados Unidos, en otro país, y no se hablan. Así que pueden estar casados, hay una relación, o sus hijos, puedes estar con sus hijos, pero no se dirigen la palabra, por lo tanto tienen una relación, padre, hijo, esposo, esposa, etcétera, pero no hay comunión, en otras palabras, no se comunican, no hay relación, no hay comunicación y mucho menos hay intimidad. Dígame amén a los que están ahí, si me están entendiendo desde Guatemala y de Atlanta y diferentes lugares, Uruguay, qué bueno que nos están saludando desde ahí. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque si esto es cierto en cualquier relación, en la vida de una persona, en la vida, en el terreno humano, cuánto más en el aspecto espiritual y en nuestra vida cristiana, de la única manera en que usted podrá crecer espiritualmente, en que usted podrá tener una vida con Dios, usted podrá crecer como un cristiano, usted podrá avanzar en Cristo, es solamente cuando, aparte de tener una relación que eres hijo de Dios, o eres cristiano, o eres creyente, solamente cuando tengas una comunión, intimidad y comunicación. Yo quiero que usted me lo textee. ¿Con cuántos estoy hablando que me lo pueden textear? Relación es una cosa, es lo que soy con Dios, pero la comunicación tiene que ver con el nivel de conversación, de comunicación y de intimidad con el Padre Celestial. Y de eso estamos hablando sobre la oración. Ahora bien, yo quiero hablar de la oración. Y la oración es algo que yo pienso que mucha gente diría, yo me sé ese tema. Sí, qué bueno que usted se lo sabe. La pregunta es, ¿estás practicando adecuadamente? ¿Estás entendiendo? ¿Estamos entendiendo lo que estamos haciendo? Estamos haciendo de la única manera, escúcheme esto y quiero que usted me lo anote, de la única manera en que un ser humano normal, un ser humano, usted y yo, podemos avanzar en esta tierra y podemos hacer lo que Dios quiere, es que un ser humano finito, limitado, con tiempo de nacer y de morir, con conocimientos limitados, de la única manera en que podemos cumplir nuestro propósito en la tierra es teniendo una mayor relación con un Dios eterno, que todo en la vida lo ha vivido. Un Dios eterno trata de tener interacción con un ser humano limitado, con un ser humano finito, con un ser humano incapaz de comprender todos los misterios de la vida. Atención a esto, escúcheme esto, mire, la oración es tener una comunicación de una persona limitada, finita, con escasez de conocimiento como nosotros, aunque usted sea graduado de lo que sea, con un Dios que es eterno, que todo lo sabe, que todo lo puede y que todo lo ha hecho y que nos quiere informar eso. Esto es oración, pero todavía no le quiero dar la definición de oración. Y hoy, para los que están aquí en San Pedro, tenemos un seminario, escríbame ahí, a los que están en San Pedro, tenemos un seminario, comenzamos hoy sobre la oración en nuestra iglesia local. El que quiera ir puede hacerlo aquí en San Pedro. Ahora, antes de que usted y yo hablemos sobre la oración, mientras oraba y preparaba esto, me doy cuenta de que la mayoría de los creyentes no saben lo que es oración.
La mayoría de los creyentes no saben lo que es oración. Déjenme leer lo que me están poniendo aquí. Mateo, gracias Ana María, Mateo 36, versos 6 y al 6 dice, es una relación, no una comunión, que debemos trabajar, dice Eulalia. La oración es tener comunión con una persona. Ana María Morales dice, pero tú cuando te pongas a orar, entra a lo secreto en Mateo capítulo 6, verso 6. Gracias. Excelente. Antes de hablar de oración, yo he visto que mucha gente dice, yo estoy orando, pero antes de hablar de oración y antes de usted irse y antes de, yo quiero que usted entienda que el pueblo creyente no sabe lo que es oración. Yo quiero que usted entienda que la mayoría de nosotros no entendemos lo que es orar y estamos sustituyendo la oración. Y por eso mi carga, mi preocupación, porque el pueblo de Dios no está entendiendo lo que es oración. ¿Qué nos llega a la mente cada vez que pensamos en oración? Generalmente nos llega un grupo de hermanas tomadas de la mano, orando, hablando, clamando. ¿Qué te llega a la mente cuando usted piensa en la oración? Una persona de rodillas, con las manos levantadas. ¿Qué te llega a la mente cuando piensas en oración? Una hermana llorando frente a un hijo que está enfermo. ¿Qué te llega a la mente cuando piensas en oración? Alguien con las manos levantadas o alguien hablando en lengua. Y generalmente entendemos que esto es oración y hemos sustituido la verdadera oración porque nos hemos limitado solamente a esas acciones que hemos preseleccionado y necesitamos ampliar un poquito más nuestro conocimiento de lo que es la oración. El mayor problema es la falta de entender y de la confusión que tenemos en relación a la oración. Y antes de dar la definición, quiero que usted entienda que nosotros necesitamos aprender. Tan importante era saber y tan confusa era la oración que los discípulos tuvieron que decirle, Señor, mira, enséñanos porque de verdad que no entendemos esto. Y yo me pregunto, ¿los discípulos nunca habían orado? Claro que sí, porque el pueblo de Israel oraba. Recuerden que los fariseos oraban. Incluso Jesús les tuvo que enseñar a los fariseos que le gustaban hacer oraciones en público. No es que nunca habían orado, es que habían distorsionado el sentido de la oración. Quiero que usted me lo escriba. Cuando Jesús cuando le dicen enséñanos a orar, no es que ellos nunca habían orado, es que ellos habían distorsionado, como los fariseos habían distorsionado la oración y Jesús tuvo que enseñar cómo se debía orar acorde al Padre. Yo vengo a decirle antes de dar las definiciones de oración que el pueblo de Dios en este día también ha distorsionado la oración y nos hemos perdido los enigmas, el secreto, el misterio, la bendición de orar porque hemos sustituido la oración por otras cosas. Y quiero que usted me anote. ¿Cuánto están anotando? Dígame amén si usted está anotando. Lo primero que estamos haciendo, ¿por qué entiendo esto? Porque el pueblo de Dios ha confundido las actividades grupales, las cuales son buenas, por la oración. La oración, recuerde que tiene que ver con la intimidad, con la comunión y con la conversación y con la relación, conversación, intimidad que se tiene con el Padre. Y el pueblo de Dios ha estado hablando, ha estado diciendo, ha estado distorsionando la oración por actividades grupales. Y usted me preguntará, pastora, pero ¿y qué tiene de malo que tengamos actividades grupales? Ninguno, no tiene nada de malo. El único problema es que mucha gente se ha quedado con esa información y ha distorsionado algo grupal con la oración y ahora no hay quien saque a esos creyentes de lo grupal por lo individual. Anótemelo ahí. Hemos sustituido lo grupal por la intimidad. El pueblo ha sustituido la reunión íntima con el Espíritu Santo por la reunión grupal con lo demás. ¿Y cómo lo estamos viendo nosotros? ¿Cómo lo estamos viendo? Mire,
sobre todo luego de la pandemia, el pueblo, como no se podía congregar, comenzamos a tener reuniones por WhatsApp, y esto es bueno. Saludos, profeta apóstol Welky Bonilla, un abrazo, saludos desde Atlanta también. Estoy saludando a los de Atlanta y a los que están también lejos. Amada profeta, hemos confundido nuestra relación, y qué interesante, porque la profeta Welky siempre habla sobre formación. Y una de las cosas que hemos perdido como pueblo es la capacidad de formarnos con la intención de emocionarnos. Y hemos cambiado la intención de que nosotros somos un pueblo, que tenemos que tener intimidad, que es algo muy diferente a una actividad. Quiero que usted me lo anote ahí, por favor. Actividad es algo que hacemos para mantener el colectivo y para tener algo desde fuera hacia adentro. Pero la oración, eso es algo que se tiene desde dentro, que fluye dentro de nosotros, desde el Espíritu de Dios hacia dentro. Y antes, recuerde, yo voy a dar las definiciones de qué es intimidad, de qué es oración, pero antes quiero volver a qué no es la oración, que hemos estado haciendo mal, para que usted le ponga y le diga ahí, wow, lo estoy haciendo mal, y tache primeramente lo que hemos hecho mal. Actividades grupales son buenas, pero no necesariamente estamos creciendo en oración porque tenemos actividades grupales. ¿Qué es que estamos sustituyendo en oración? Un grupo de WhatsApp, donde una persona, estoy en un grupo, yo estoy orando y tengo un grupo de ¿cuánto? De 10. Bueno, hay una persona que graba una oración y la envía y yo la escucho. Esa persona está orando, yo solo estoy escuchando. Vuelvo y repito, pastora, ¿está mal que se hagan oraciones por WhatsApp? No, pero recuerda, esas son oraciones dirigidas, no es tu tiempo íntimo, ni de comunión, ni de conversación. En lo secreto, Tucson, Arizona, un saludo. Alguien me dice, nos falta conocimiento, cierto, nos está faltando. ¿Qué otra cosa hemos sustituido? Oír en lugar de hablar con el Espíritu. Cada vez que usted solamente tiene que oír a alguien orando, usted en sí no está teniendo oración, sino usted está oyendo una oración. Es bueno para fortalecer, pero no estás orando tú. Nuestras oraciones por Zoom son buenas y yo las hago, pero esas oraciones nos deben de mover a hacer oraciones individuales para que nosotros crezcamos en nuestra intimidad con Dios. ¿Qué otra cosa estamos haciendo? Oír una predicación. Hay gente que dice, yo estoy orando, yo estoy en mi día de oración, saludos, Curazao, Charín. Qué bueno, Dios te bendiga. Yo estoy orando, así que estoy en una oración por grupo, luego oigo música, luego oigo un mensaje y luego leo un libro. La pregunta es, ¿y cuándo hablaste con el Espíritu Santo? Así que oír música es bueno, oír mensaje es bueno, pero realmente la pregunta es orar. Otra de las cosas negativas, bueno, digo negativas porque no nos permite crecer, aunque es buena, pero recuerden que estamos en un tiempo de oración y de ayuno. Y una de las cosas que estamos viendo es la siguiente, que nosotros hemos sustituido el tiempo de oración por tiempo de ministración. Una cosa es que te ministren en la iglesia y que pasemos, todos vamos a orar, y a veces he visto culto de oración, nadie ora y solamente ora el que está dirigiendo el culto y llama adelante y son ministrados con imposición de manos. Vuelvo a preguntar, ¿tiene esto algo de malo? No, pero no es oración tú con el Espíritu, sino que eres ministrado y el pueblo sustituye la comunión de tú a tú con el Espíritu, con el Padre, para que otro me ministre. Y ahora voy a hablar cuánto peligro nos trae esto que estamos diciendo. Escúcheme esto, amados hermanos. Hay un punto importante, ser ministrados es bueno, cantar, tener culto de adoración. Mira, a veces uno va a iglesias y el culto de oración es adorar y cantamos y cantamos y cantamos y hay un activismo o hay alguien diciendo, oremos por esto, ora. Y es como que el pueblo no se atreve a acercarse a Dios si no hay alguien dándole motivación y lo motiva. Es como que necesita ser activado y si no es así, no ora.
¿Usted le ha pasado? ¿Usted no ha visto esto que está sucediendo mucho, que la gente necesita motivación externa para orar? Es como que no ama, no tiene deleite en la oración. Por eso como que muchas veces si no te ministro, no oro. Si no te pongo música ambiental, no oro. Si no oyes un mensaje, no oro. Hay vigilias que no se ora si no hay 3 predicadores y cantantes. Yo he visto vigilias, amado, de oración. Comenzó a las 10 de la noche y terminó a las 6. Pero hubieron 20 predicadores, 20 cantantes, 20 ministraciones. Y yo me pregunto, ¿cuándo oró la gente? La gente no tomó tiempo para orar, pero fue ministrado. Mire, eso está bien porque creciste oyendo la palabra, pero recuerden el tema, los secretos de la oración o el secreto de la oración. El problema es que un pueblo que no crece en intimidad con el Espíritu y se mantiene solamente en una atmósfera espiritual. Las atmósferas espirituales son buenas, pero no son necesariamente un lugar donde se ora, porque a veces hay que orar sin atmósfera espiritual, como Cristo en el Getsemaní no tuvo una atmósfera de gloria, no tuvo un ambiente de alabanza, no tuvo un ambiente donde el Espíritu se glorificó, no, sino que fue un tiempo de quebrantamiento. Y cuando se le enseña a la iglesia que solamente se tiene un activismo, adoración, ministración, cuando llega tu Getsemaní, no vamos a poder atravesar los desiertos ni el Getsemaní, porque necesitamos a alguien que me imponga mano, que me ministre, que me hable lengua, que me dé palabras proféticas. Oración no es palabra profética, oración no es ministración, es parte de la oración, pero me estoy refiriendo a la oración individual. Es más. Anóteme ahí la palabra, no es solo ministración, no es solo que me hablen, no es solo palabra, no es solo oír un mensaje, es cuando usted y yo, como seres humanos, sin más nadie, sin ningún oído externo, vamos ante la presencia del Señor. Dígame amén si usted me está entendiendo, dígame amén. Si usted entiende, Uruguay, Texas, Juan Carlos Santos, Texas, Rachel Bronde de Billstown, todos ustedes, díganme amén, díganme gloria a Dios si me está entendiendo. Una atmósfera espiritual es ese ambiente que se crea, el cual es determinante y es importante. Una atmósfera espiritual es un ambiente donde todos nos sentimos gozosos y contentos. Una atmósfera espiritual es donde nos gozamos, pero la oración es un tiempo donde yo tengo intimidad con el Espíritu Santo, independiente de la oración. Ahora, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando del secreto de la oración y estoy hablando de qué no es oración y de qué voy a hablar ahora, entrando más firme en el tema. Hemos sustituido la oración. El mayor problema es que la oración es la disciplina espiritual menos usada por el pueblo, porque aun cuando le ponemos el nombre de oración, no estamos orando. La oración ha sido sustituida por momentos donde alguien dirige y ese sí está orando y creamos un ambiente bonito, el cual yo estoy de acuerdo y también lo practico como pastora, como profeta. Necesitamos ambiente, pero la pregunta es, ¿y el pueblo cuándo va a orar? Al ser ministrado, comenzamos a entender que para el hombre creyente mantenerse en los caminos del Señor siempre requerirá ambientes emotivos. Comenzamos a entender que siempre requerirá activismo. Ayer vi a alguien que puso una palabra que me dejó, me dejó, me voló la cabeza. Ni me acuerdo dónde lo leí. Yo sé que fue en las redes, pero ni me acuerdo quién lo puso. Y decía que muchas veces nosotros hacemos una cruzada, que hacemos un congreso cuando vemos que algo en la iglesia no está bien. Escúcheme esto. Cuando la iglesia está fría, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una campaña. Usted lo recuerda, usted lo vio. Vamos a hacer una campaña, vamos a buscar un predicador de eso, power, que tire fuego y candela y que tenga dones proféticos y que diga, aquel que está allá atrás, dice el Señor, que si no te convierte, y vamos a traer amigos.
y hacemos actividades o vamos a hacer un congreso. ¿Cuál es el tema? Las guerreras de Jesucristo, las que le pisan la cabeza al diablo. ¡Wow! Y así como ministros comenzamos a tener actividades no orientadas en un crecimiento, sino orientadas en solucionar un problema de falta de oración individual o de un problema basado en la persona con una actividad. Atención, ¿alguien me está entendiendo? Dígame amén. ¿Cuántas veces pretendemos hacer un retiro porque el pueblo está débil, cuando el pueblo lo que necesita es aprender a orar y sacar su tiempo a solas con Dios? ¿Cuántas veces nosotros comenzamos a tener una actividad gloriosa? Buscamos los mejores músicos, los mejores predicadores, la gente de fuego, la gente de poder. Y pastora, ¿qué tiene de malo? Eso está bien, pero eso se acaba cuando termina la actividad si no hemos hecho que el creyente entre a tener un tiempo de intimidad con el Espíritu para poder, cuando se termine la actividad, continuar conectado en actividad. Atención, la mayoría de nosotros no estamos entonces conectando a la gente a través de la oración con el Espíritu, sino que lo estamos conectando a una actividad o lo estamos conectando a nosotros mismos. Dice Gabriela, instruir al pueblo, no comida y show. Poderoso, dice Josefina. Yolanda dice bendiciones, es tirar carnada para que en realidad para el que necesitamos intimidad, dice Ángela. Poderoso profeta, dice Justo Van. No entendí, ese vive en los Países Bajos. ¿Usted me está entendiendo? No se trata de que le atiborremos de comida y de cosas lindas. No es que no lo hagamos, es que el problema no es una actividad. El problema es que el pueblo está distraído y para la distracción hay que devolverlo a la intimidad con el Espíritu Santo. Voy a seguir leyendo esto porque el tiempo me avanza y tengo todo el material. Recuerde que estoy dando un seminario sobre la oración y vamos en la iglesia, lógicamente ya de manera presencial, vamos a estar teniendo prácticas de oración para que el pueblo ore también. Escúcheme esto, cuando somos ministrados, nosotros dejamos de hablar nosotros y también el Espíritu Santo deja de hablarnos porque nos convertimos en consumidores de palabras y no hacedores de palabras. Nos comenzamos a convertir en personas que dependemos todos los días de una palabra nueva, una, pero ¿dónde está la palabra que Dios me dio ayer? Ya la borré, ya no le di importancia porque ahora tengo una adrenalina que va subiendo todos los días buscando algo que me emocione y me entusiasme sin haber tenido esa vivencia con la palabra que ya el Señor me dio. Yo pienso, salmista Adalgisa, que nos está faltando vivencia, que estamos conectándonos tanto a nuestras emociones. Y le voy a decir algo, hermano, la emoción es necesaria. Hay predicadores que la emoción, mire, si usted no tiene emoción, usted tiene problemas. Usted es un ser emotivo. Porque los seres humanos, Dios hizo las emociones. Dios hizo las emociones para que nos gocemos, que usted salte, que brinque. Usted tiene que brincar, llorar, haga lo que sea. Es parte del ser humano. Las emociones son parte del ser humano. Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchos predicadores se van solamente a la emoción del hombre sin que el hombre analice. Y la emoción se supone que es el resultado de un análisis, por lo tanto me gozo. Es como que alguien me da una buena noticia y esa buena noticia me gustó. Yo digo, wow, qué bueno. La buena noticia me provoca una emoción y una algarabía. Entonces, la iglesia de Cristo sí requiere emoción. Usted tiene que gozarse, alegrarse. Y si usted se tiene que, yo digo de manera jocosa, quitarse el peluquín, botar los zapatos, gloria a Dios. Usted necesita emoción porque Dios la hizo. Ahora la pregunta es, ¿sabes por qué te gozas? ¿Estás entendiendo el motivo de por qué estás celebrando a Cristo o es solamente porque hay una emoción colectiva y cuando se va a la colectividad vuelves a caer en el mismo estado? La idea es que nosotros entendamos que
el pensamiento y la vivencia en Cristo Jesús. Y cuando captamos la vivencia, que mis pecados fueron perdonados, que soy salva, que soy libre, que ninguna condenación hay en mi vida, eso me lleva a un gozo y no me voy a quedar callada. Tengo que dar un gloria a Dios fuerte, y el que le molesta al lado de mí, bueno, que se quite. Pero porque entendí una escritura. Doy gloria a Dios por eso. Alguien diga amén. Marta Castillo, cómo han cambiado las cosas. Es como las vigilias. Lo que menos que hace es orar. Sí, cierto, ¿verdad, Marta? Que fuimos contemporáneas y se oraba. Se oraba. Bueno, de hecho, ahora hay que ofrecerle, Marta, comida de todo tipo. Y comida y eso, y para que la gente se quede, y hay que darle. Y antes era a puro güiro y cosas, y la gente. Es más, a propósito de Marta Castillo, que está ahí, nos criamos viviendo con hambre y pasión por el Espíritu. Bueno, y muchos de los que están aquí. No sé si por ahí tengo a Mariela, creo que la tengo por ahí. Escúchame. Generalmente en las vigilias, Marta, ¿te acuerdas? Que la idea era todo el que no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, venga para la vigilia. Y ahí esa era el wow, porque había un tiempo tan lindo en el Espíritu, y claro que se oraba y claro que se ministraba. No estoy diciendo que no se ore, que no se ministre, estoy diciendo que no sustituya la oración y que ahora a la gente no le interesa orar porque ya está habituado y acostumbrado. Sigo diciendo que no es oración. ¿En qué nos hemos distorsionado? ¿Qué no es oración? ¿En qué hemos sustituido? Orar no es sustituir los dones por la intimidad. Estamos viendo una generación que ha sustituido la intimidad personal del creyente con el Espíritu por alguien que tenga un don fuerte. Yo quiero que esto quede bien claro. Alguien que tiene un don fuerte ya me quita la necesidad de orar, porque el ministro, el pastor, el profeta, el evangelista va a sacudir al pueblo. Eso estamos viendo. Que mucha gente dice, no, ¿quién viene para acá? Tal, olvídate. Y todo, voy a irme a un ejemplo. Un congreso de mujeres. Un ejemplo. En ese congreso viene la predicadora tal, el predicador tal, profeta, arcángel, querubín, eso baja el cielo y la tierra, y eso es tremendo. Así que la gente se enfoca tanto en la decoración, en lo lindo de las telas, en las flores. Eso es hermoso y es parte de lo emotivo del ser humano. Pero porque están dependiendo de que el don del que viene a ministrar es tan fuerte. Pero cuando no viene ninguno, mire, hermano, si el que va a predicar es el mismo pastor o alguien conocido, la gente dice, bueno, yo no creo que fulana va a fluir. Así que la iglesia entera entra en oración, entra en ayuno, comienza a buscar a Dios porque hay una dependencia de Dios y no del hombre. De hecho, muchas veces la gente no va con una expectativa en el Espíritu, sino en la persona que va a ministrar. Daisy dice, mientras más duro ora, más unción. Bueno, sí, estamos equivocados también porque hay ese énfasis, ese sobreénfasis en los gritos y eso es también un activismo innecesario. Y volviendo a esto, ¿cuántas veces la iglesia de Cristo sustituye la persona del Espíritu por el nombre? Diga que va, yo siempre pongo un ejemplo de un nombre y no voy a poner, siempre pongo Juan Pérez, pero puede haber un Juan Pérez escuchándome. Voy a poner un nombre de un país. Uruguay, hay una hermana de Uruguay ahí. Vamos, viene el hermano Uruguay, va a predicar. No hay nadie que se llame Uruguay. Uruguay Pérez viene a predicar. ¿Y quién es ese? Nadie lo conoce. Así que todo el mundo está temblando. Jehová, mete tu mano. Señor, haz algo. Y ahí está la iglesia orando porque a Uruguay Pérez nadie lo conoce. Ay, pero si usted dice que quien va a ministrar es tal o cual, la gente dice, bueno, yo sé que Dios. ¿Cuándo que viene Uruguay? El primer día, nadie va. Y el segundo día, ¿quién va? Tal. Entonces la gente deja de ir al primer día. Porque ¿quién es Uruguay Pérez? Nadie. Y la expectativa entonces no es en el Espíritu, porque el mismo que usa a Uruguay Pérez, nombre ficticio por si acaso, es el mismo que ora,
que va a usar el Espíritu Santo a la otra persona. Y estamos poniendo la expectativa en el don. Mandamos nuestros videitos. Mira cómo Dios usa a este que viene el sábado. Prepárate, lleva amigos. Y el primer día, bueno, yo no sé, pero trata de ir mañana. Y yo voy temprano. Y pon tu asiento adelante. Porque si Dios comienza a llamar por nombre, yo estaré ahí. Óyeme, ¿es el Espíritu o es el don? Estamos sustituyendo la oración por el don. Y eso se refleja en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Una de las cosas es que no estamos buscando oír la voz de Dios. Necesitamos que otra de las cosas en que sustituimos la oración es que el pueblo ya no le interesa oír la voz del Espíritu. ¿Para qué? Cuando el predicador me lo va a decir mañana. Por eso es que le hacemos fila. Mira, amados, hay un ministro a quien aprecio mucho, no lo conozco personalmente. Él es dominicano, él fluye mucho en liberación. Vive en Estados Unidos, yo no lo conozco personalmente. Pero estuvo aquí, yo no lo conocía, y estuvo aquí en una actividad multitudinaria en el bajo techo del complejo deportivo. Y cuando estuvo, yo veo en mi país, para los que están fuera, los que están en Uruguay, dicen el molote, o sea, la cantidad de gente. Cuando ese hombre bajó, que ya había ministrado y que ya iba a su vehículo, mientras él iba, la gente iba agarrándole la sotana no, el saco, los zapatos, la ropa. El pobre hombre iba desesperado y no hallaba cómo atravesar la multitud. Y yo recuerdo que mientras él iba caminando, iba como imponiendo manos o señalando, y la gente iba cayendo. Y yo decía, pero ¿cuántas veces el pastor de esa hermanita o de ese hermanito le ha sacudido, le ha hecho de todo, y se queda como un poste de luz, como dice Andy Ramírez, más parado que un guardia? Y no, pero quien llegó le ministró, amados, por pura emoción. Y yo recuerdo que en el baño, en ese lugar, ¿verdad? Los que somos de San Pedro sabemos, ese lugar, los baños están a la entrada, y ahí había un hedor, porque ya había pasado muchas horas en la actividad, y el hedor, y frente al baño la gente no tenía pudor para caer ahí. Y usted diría, ay, pastora Loide, es que la presencia, óigame, si fuera la presencia, te tirarías a las 3 de la mañana a orar. A las 3 de la mañana estaba orando a esas personas que no le importó, todavía en el parqueo. Y yo salí a ver, yo dije, déjame ver si hay alguien de mi iglesia para corregirlo. No porque el ministro no tenga la unción del Espíritu, yo lo comprendo, pero es que si ya una persona terminó y tiene que irse a su vehículo, déjelo en paz, porque lo que él porta y carga, usted lo tiene. Amados, la gente ha dejado de oír al Espíritu. ¿Por qué? Porque viene tal predicador que me va a imponer las manos y me va a ministrar. Cuando ya estamos en Cristo Jesús, ya el Espíritu, dice la palabra, que somos templo del Espíritu Santo. Y estamos dependiendo de la voz de otro. Otra de las cosas por lo que nos damos cuenta que el pueblo no está orando es porque, recuerden que estoy buscando las sustituciones de cosas. ¿Por qué la gente no está? ¿Cómo nos damos cuenta que el pueblo no está orando? Por todas esas cosas, por todo esto que he dicho. Y una de esas es, creo que la última, una de esas cosas es que el pueblo está repitiendo lo que oyó hablar a otro que le dijo el Espíritu Santo. ¿Usted me está entendiendo? Cuando yo no traigo nada fresco, es porque no oí al Espíritu, porque el Espíritu siempre es nuevo, Él es siempre fresco. Aunque sea Juan 3:16, te lo dice de una manera fresca, de una manera nueva, que esa palabra cobra vida. Tú dices, wow, qué revelación. ¿Cuál? Salmo 23, pero se hace vida la palabra. Pero entonces, cuando la gente no ora, no está recibiendo revelación fresca del Espíritu Santo y está comenzando a repetir lo que alguien sí entró en la intimidad con el Espíritu y escuchó. Lo escuchó y ahora está repitiendo lo que el otro dijo. Fue lo que le sucedió a Eva. Eva no oyó a Dios hablar.
ella repitió a Satanás lo que, a la serpiente, a Satanás, lo que le dijo a Adán. Eso entienden la mayoría de los teólogos, que Eva no escuchó. Así que ella no pudo decir de manera viva. Ella no tenía el espíritu para debatir esa palabra, porque cuando tú oyes a Dios en oración, esa palabra tú recibes vida. Y amado, mire, Dios mío, el tiempo ya se me va. Mire, usted, dicho en dominicano, mire, usted pelea con cualquiera por una palabra que Dios le ha dicho, porque cuando Dios te dice una palabra, se te mete dentro y tú recibes una renovación en tu espíritu, y tú comienzas y tú la discutes y tú dices, es que Dios me habló, no que alguien te lo haya dicho, es que tú recibiste esa palabra en tu espíritu y te paras y te sanas. Y es por eso que hay gente que predica lindo, pero tú no sientes esa presencia del espíritu. Es porque Dios, el Espíritu Santo, no le está revelando lo que está hablando, sino que captó lo que está de moda en otro predicador. ¿Y cuánta gente está tomando una palabra para repetir lo que Dios le dijo a otro, porque no se ha ido a oír lo que Dios también quiere decirle? Amados, ¿cuál es el resultado de la falta de intimidad? El resultado finalmente es que Adán estaba acostumbrado a oír a Dios en su espíritu. Dios le había dicho en el libro de Génesis, capítulo 2, el verso 16, ya Dios le había hablado y le dijo, mira, yo quiero que tú hagas esto, no hagas aquello. Dios y Adán hablaban. ¿De qué manera? El Espíritu de Dios hablaba al Espíritu de Adán y había una conexión del Espíritu. ¿Cómo lo sabemos? Fíjese lo que dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, el verso 10, uno de los pasajes míos favoritos. Dice la palabra de Dios de esta forma, pero nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Primera de Corintios 2, anótelo ahí por favor, Primera de Corintios 2, pero nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y nos lo da a conocer por el Espíritu. El Espíritu de Dios hablaba al espíritu de Adán y Adán estaba acostumbrado a oír eso. Llega un momento en que el hombre peca y dice la palabra en Génesis capítulo 3, el verso 10, encontramos lo siguiente, que el hombre peca y ahora el conducto, permítanme usar la palabra vía, conducto, el lugar por el cual Dios le hablaba a Adán, que era su espíritu. Cómo Dios le hablaba a Adán a través del espíritu de Adán, el Espíritu Santo le hablaba. Ahora ese conducto, esa vía, ese canal es cortado, está cerrado porque el pecado, y ahora Adán comienza a oír a Dios en una vía que él nunca había escuchado, y es a través de la vía del alma en pecado. Y el alma en pecado le está produciendo un miedo y dice, pero esta voz yo la oía siempre, pero la oía en otra forma, la escuchaba de otra manera. No es lo mismo cuando usted escucha a Dios en el Espíritu. No es lo mismo cuando Dios te habla, que tú estás en un tiempo usted solo en oración y el Espíritu te habla. Mire, a veces usted está en oración, no sé a cuánto de lo que me escuchan le han pasado, y el Espíritu te da una clase de reprensión a ti solito, a ti solita, y usted lagrimea, moquea, babea y se tira al piso. Jehová, perdóname, porque entiendes que has pecado, pero no tienes miedo, porque le estás escuchando en tu espíritu, porque hay un arrepentimiento. No es lo mismo cuando tú estás fuera del lugar donde el Señor te está hablando. Eso le pasó a Adán y a Eva, a Adán. Dice la palabra que como él había pecado, inmediatamente cuando escuche esa voz, Génesis capítulo 3, él dice una palabra al haber pecado. Él dice, el verso 10, y le respondió, oí tu voz y tuve miedo. Dios le pregunta, Adán, ¿dónde tú estás? Pero Dios sabía dónde estaba Adán. Le está diciendo, espiritualmente yo te puse aquí en el huerto. Te fuiste del lugar de nuestro encuentro. Escúchame. Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? ¿En qué lugar te encuentras? Porque tú fuiste hecho para oír mi voz en el espíritu. Y yo estoy hablando a tu espíritu y tu espíritu me está rebotando la voz. Lo estoy explicando más o menos. No es que la Biblia lo dice así, sino lo estoy explicando, haciéndolo, aterrizándolo. Dios está hablando, pero Adán está en otro lugar espiritual. No físico. Adán estaba ahí, Dios lo estaba viendo,
pero el conducto por donde Dios y Adán hablaban estaba tapado. Es como cuando en una cocina usted echó mucha grasa, mucho arroz y se tapó el conducto. Ahora no hay forma de que cruce el agua. Eso pasó, el pecado ahora. Entonces Adán, ¿dónde estaba? ¿Cómo estaba oyendo Adán a Dios? En un espíritu santo, en un espíritu de él en santidad, en un espíritu limpio. Su espíritu estaba dañado, su espíritu estaba muerto, ya había muerto. Así que un hombre, ay Dios mío, escuche esto. Este hombre tenía esa comunión con el espíritu. Siempre. Y el espíritu de Adán y el espíritu de Dios tenían comunión. Y el espíritu de Dios le hablaba y Adán ejecutaba en la tierra. ¿Cómo? Oración. Era la oración, era la comunicación del espíritu del hombre, el espíritu de Dios hablaban. Y mientras la oración se estaba dando y había comunión normal, Adán nunca sintió miedo. Cuando el hombre peca, se sale del lugar de comunión con Dios. El espíritu del hombre muere y ahora cuando Dios va a dar su voz a encontrarse, el hombre ahora está en pecado. Y cuando oye a Dios, en lugar de proveerle paz, revelación, comunión, ahora dice, tengo un miedo, me estoy muriendo. Yo no tengo manera de imaginarme cómo fue eso. Que usted y Dios estén siempre bien y ahora de repente usted no tolera la voz de Dios porque usted está en pecado. Eso tiene que ser horroroso. Al otro día del pecado, eso sería un buen tema de un mensaje. Al otro día del pecado, ¿qué pasó? ¿Cómo Adán se vio las manos? ¿Cómo se vieron las manos? ¿Cómo comenzaron a verse? Bueno, tan así que el propio cuerpo de Adán, que siempre estaba desnudo ante Dios, porque su espíritu estaba libre, estaba en santidad, estaba en comunión. Ahora, al él ver todo, estaba distorsionado y él dice, wow, pero qué asco me doy de mí mismo. No te puedo ver, mujer, no te puedo ver, Adán. Incluso les dio asco, vergüenza, se sintieron tan mal que tuvieron que cubrirse frente a ellos mismos porque hubo una distorsión emocional fruto de la muerte espiritual de Adán y de Eva, fruto del pecado. La mayoría de nosotros no estamos viendo esto. Cuando el hombre deja de orar, pierde el espíritu. Cuando el hombre deja de orar, pierde el espíritu y para mantenerse necesita que otros le hablen. De ahí viene un pueblo que necesita ser manipulado. ¿Sabe por qué hay gente que es manipulada, que es manejada emocionalmente? Porque dejó de orar. Cuando el hombre ora y busca a Dios, no hay pastor que te manipule, no hay predicador que te manipule, no hay profeta que te manipule. Que me dijeron que diera, que hiciera. Usted no oraba, porque cuando usted ora, el Espíritu le confirma, le dice a tu espíritu las cosas que están pasando. ¿Qué está pasando con el pueblo? Que hay una alta manipulación en los ministerios. ¿Y de dónde viene? De que hay un pueblo que no ora y hay un grupo que sabe manejar las emociones de los que no oran. Y cuando la gente no ora y encuentra a uno que tiene hambre de hacerse famoso y de hacerse grande, comienza a manejar y te dice, así dice el Señor. Pero cuando tú has orado, usted puede repeler y decir, no, Dios no ha dicho eso. Cuando usted ora, usted se da cuenta cuando está siendo manipulado, no encantado. Yo estoy leyendo el libro de Gálatas y Gálatas dice, ¿quién los embrujó? Le dijo el apóstol Pablo. Amados, cuánta brujería de gente que sabe dominar el alma, de gente que no ora. Una cosa es el que ora y viene el manipulador con hechicería. Amados, hay hechicerías. La primera hechicería es usar el nombre de Jehová en vano. Así dice el Señor. El Señor me dijo, amado, yo puedo tener esta revelación y yo no tengo que decir, Dios me dijo. Eran las 3 de la mañana. De hecho, me levanté de madrugada a orar porque estamos en el tiempo de oración. Pero yo no tengo que decir, el Espíritu me dijo. Lo que estoy diciendo me lo dijo el Espíritu. Sí, pero me lo está diciendo a mi conocimiento, a mi entendimiento, porque tenemos la mente de Cristo.
Pero cuando quiero emocionar y provocar algo más, digo, el Espíritu me dijo esto esta mañana y oí la voz que me dijo, Loida. Amados, no hay cosa más peligrosa que utilizar el nombre de nuestro Dios en vano. No digo que Dios no habla, Él habla, pero estoy diciendo, cuidémonos. Y finalmente, cuando alguien te diga, así te dice el Señor, inmediatamente no te vuelvas vulnerable. Vuélvete espiritual y analiza la palabra. Analiza, escúcheme, ya cierro, Dios mío, yo siempre me paso, pero hoy no me voy a pasar. Tengo solo 2 minutos, escúcheme. El apóstol decía que esa gente de Berea, le dijo, ustedes son nobles y dignos, era un pueblo, que todo lo que se les dijo, ellos dijeron, dame un minuto, déjame revisar lo que dice la palabra. Ok, sigue hablando. Punto importante, cuando te estén ministrando, anótalo. La gente viene con 20,000 lenguas, dile, dame un minuto, tome su celular, prenda su celular y oiga y escucha para que luego no diga, el Señor me habló, pero yo no me acuerdo. Antes que gozarte y recibir, son características pentecostales, nos gusta, porque creemos que si usted no hace todo ese espectáculo, usted no está recibiendo la palabra. Eso no es recibir la palabra. Recibir la palabra es escuchar, arrepentirse y ponerla en práctica. Atención, yo recomiendo, si yo te estoy dando una palabra a mí y si el profeta no le guste, dígale, yo soy como los de Berea, que lo que usted me está diciendo, yo voy a la palabra para tener la capacidad de compaginar entre lo que me estás diciendo y lo que diga la palabra. Incluso, antes de usted tomar una decisión, consulte con sus líderes, pero vaya al Espíritu y diga al Espíritu Santo, acabé de recibir esta palabra, me acabaron de dar esta palabra y fíjate que no me conocía, yo no sé, me impactó, me llegó a mi espíritu, pero ahora yo quiero que tú hables a mi espíritu y me confirme lo que tú quieres hacer conmigo. Amados, ya no tengo más tiempo, estoy aquí la próxima semana, el próximo jueves, continuaré con secretos de la oración y todavía no he terminado sobre qué no es oración y luego entraremos qué es oración, oraciones de poder, oración en el Espíritu y cómo la oración cambia la atmósfera. Padre, gracias porque yo sé que tu pueblo entrará en una mayor dimensión de oración y de búsqueda del Espíritu para poder hacer en la tierra lo que tú nos mandaste hacer ya desde el cielo. En el nombre de Jesús. Gracias, vaya a YouTube, vaya a Facebook y estamos esto repitiéndolo y vuelva a verlo para que sea de mayor bendición. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Cielo 104.7 FM.